Capítulo 1. El sueño debe sobrevivir. El carguero llegaba a puerto mientras que Robert esperaba pacientemente que se acercara lo más posible a un muelle o a una playa como mínimo. Cuando estaba llegando al mismo, abrió la ventanilla y saltó de allí. Con pocas fuerzas corrió antes de que alguien pudiese notar su presencia para poder llegar a aduanas. Allí se detuvo. Había una ventana cerca de aduanas. Podía ver su reflejo en ella. Era un hombre alto y flaco, de nariz grande con un rostro aguileño. La miseria en la que estaba le hacía ver 20 años más de los que tenía. La barba de Díaz no había crecido mucho, pero estaba a nada de aparecer uno de sus ancestros del desierto. La gorrita que llevaba le daba un aspecto desolador, pero la peor parte era su abrigo, sucio, casi rotoso, de color negro. Podía ser que también oliese mal. Él estaba demasiado destruido externamente, y la expresión de sorpresa, como también indignación en su rostro, le indicaban que internamente estaba peor. Bajó la cabeza mientras unas lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué diablos iba a hacer en la aduana? ¿Pediría protección política? ¿De qué? Si no era un político, era un pobre mecánico que pudo mejorar el motor del coche de su padre para que los coches de la Gestapo no le atrapasen. Entonces, ¿qué iba a decir allí si no poseía un pasaporte? Tranquilamente se retiró de allí y buscó un modo alternativo para poder entrar a Nueva York sin que alguien sospechase de su presencia. Vio el agua que le rodeaba. Entonces tuvo una idea. No tenía fuerzas y posiblemente moriría en el intento, pero era 1000 veces mejor eso a volver a un lugar donde lo matarían sin lugar a dudas. Se metió en el mar para nadar. Nadó muchas distancias, más de las que podría creer o recordar. Entonces recorrió a nado una gran cantidad de millas. Algunas personas le veían, pero creían que era un pobre vagabundo. Él siguió así hasta llegar a una playa desierta. Pudo salir del agua y caminar hasta la calle. Una vez dentro de la gran manzana pudo ver que lo había conseguido. Estaba en la ciudad, de forma ilegal, pero estaba en Nueva York. Después de eso, continuó caminando por las calles, con frío, pero tranquilo, mientras las personas continuaban con sus vidas sin problema alguno. La primera noche la pasó en un callejón oscuro y maloliente, igual que él en ese momento, pensando en cómo sobrevivir, en cómo refugiarse del frío y, lo más importante, cómo conseguir cumplir su sueño de tener un taller mecánico propio. Esa noche sintió el frío seguido de la desesperación. No tenía futuro, eso era claro. Moriría en las calles de Nueva York, de eso no había dudas. Quizás la policía lo encontrase y lo llevase a un albergue de vagabundos. Allí descubrirían quién es y lo deportarían de nuevo a Alemania. Comenzó a llorar, pensando en que quizás debería quitarse la vida antes de que todo aquello ocurriese. No tenía sentido soñar, si no había cómo poder realizar ese sueño. Furioso, se maldijo por sobrevivir y se preparó para dormir un poco, cuando escuchó un pequeño gruñido de protesta. Robert se dio vuelta para ver un pequeño perrito, de pelaje negro, mirándole. No era un perro de raza, era un callejero, como él. Sonriendo le dijo: «Hola, pequeño, ¿cómo te llamas?» El perro le erró en señal de saludo. ¡Oh!, a lo que él le dijo casi de inmediato: «Tú no puedes hablar, ¿cierto?» «Lo siento, pequeñín, pero no tengo nada que darte. Estoy como tú». El perro se acercó a donde él estaba y se apoyó a su lado
mientras él le abrazaba diciéndole: «Quizás no debamos estar solos. Te llamaré compañero, porque me acompañarás durante estos días, hasta que uno de los dos parta. ¿Qué dices, compañero? ¿Te gusta la idea?». El perro ladró en respuesta, ¡ruff!, mientras movía la cola. Él rió a ver aquello y lo abrazó, mientras sentía como aún en la desesperación habían cosas que valía la pena defender, quizás como sus sueños. Sonrió ante tal idea. Valía la pena nunca rendirse y continuar hasta adelante. Así pasaron toda la noche ambos amigos.